Hermanito, Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos, gracias a Dios. Mira, ahí están todos, hasta los nietos están ahí, gloria a Dios. Que Dios me les bendiga a todos. Sé que hay nietos también conectados por allá remotamente. Que Dios les bendiga a todos. Aquí estamos, gracias a hermanita Karina que dirigió el devocional de hoy. Y aquí estamos toditos, hermanitos queridos, en el nombre de Jesús. La hermanita Lorena estaba indispuesta, así que se tuvo que quedar contra su voluntad. Pero aquí estamos, el resto de nosotros. Están conectados por allá también, ella está conectada remotamente, los otros hermanos también. Y hoy continuamos con los reyes. Los reyes, y vamos a estar hablando de Salomón. Amén. Así que, cerca de Salomón, vamos a reseñar la vida de Salomón. Hablamos ya de Saúl. Recuerda lo que pasó a Saúl, ¿verdad? Su desobediencia, pues Dios lo desecha. Se unge a David por rey de Israel. Pasa un tiempo hasta que eventualmente la selección de David como rey se hace real y entonces él empieza a reinar sobre Israel. Amén. Así que todavía, mientras continuamos en la historia de Israel hasta hoy, que vamos a hablar de Salomón, el reino está unido. ¿Por qué unido? Porque eventualmente, empezando con el hijo de Salomón, que se llama, uno de los hijos se llamaba Roboam, pues Roboam, actuando en necedad, pues hace que se enojen las tribus que normalmente más adelante le llamaríamos Israel, que son las 10 tribus del norte, todas menos Judá y Benjamín, son las tribus del sur. Así que eventualmente se separarían los reinos en lo que conoceríamos como el reino del norte, que se llamaría Israel, y el reino del sur, que se llamaría Judá. Pero eso más adelante. Mientras Salomón sería rey sobre el reino completo de Israel, como se le llamaba hasta este entonces. Y vamos a ver la gloria que tuvo Salomón. Vamos a hablar de sus virtudes, amén. Pero tenemos que enfocarnos también en aquellas cosas que evidentemente fueron su desliz y su ruina también. Amén. Vamos a ver todo ese contexto en tiempo récord en este día. Amén. En el nombre de Jesús. Así que el contexto que mayoritariamente nos habla de Salomón está en los capítulos 3 al 11. Amén. La vida, ¿verdad?, nuestra, al igual que la de Salomón, Salomón no es la excepción, está llena de decisiones. Amén. Algunas decisiones son fáciles, como si usted va a comer usando y llevándose la comida a la boca con el tenedor en la mano derecha, se lo lleva en la mano izquierda. A veces son selecciones naturales, cosas sencillas que no requieren mucho pensamiento. Pero hay otras decisiones en la vida que son más complicadas. ¿Con quién usted se va a casar? ¿Ve? La cosa se pone un poco más complicada, un poquito más envuelta, ¿verdad? Hay cosas en la vida que son decisiones difíciles, ¿ok? Y que conllevan diferentes consecuencias también, ¿ok? Muchas veces, mientras más joven usted es, típicamente más capacitado se siente para tomar decisiones, aunque sean difíciles. Por eso es que en los refranes de hoy se dice que la ignorancia es atrevida. Los americanos tienen uno parecido que se dice ignorance is bliss. Como dice, hay una bendición escondida en la ignorancia. ¿Por qué? Porque implica que tomarían las decisiones sin haber evaluado y sin conocer todas las consecuencias posibles, ¿verdad? La realidad es que cuando usted piensa bien, nosotros por nuestra propia cuenta nos resulta difícil, si no hasta imposible, el poder tomar las decisiones bien puestas y bien hechas todo el tiempo. Y la sabiduría es precisamente esa característica. James estaba preguntando hace poquito qué era inteligencia versus qué es sabiduría. Un jíbaro de campo diría, inteligencia es saber, sabiduría es saber cómo usar el saber. Sí, es cierto. Cómo tomar decisiones en pro de lo que agradaría al Señor. Amén. Así que a nosotros nos falta sabiduría, pero el Señor nos dice que Él nos puede dar la sabiduría. Salomón, en el enfoque primario de hoy, vamos a ver que pidió, y le dijeron, pide lo que tú quieras, pero pidió sabiduría. Amén.
Porque entonces de esa forma podría tomar decisiones acertadas, basado en la sabiduría. Acuérdense que no es sabiduría de Salomón, es la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Amén. De esa misma que estamos hablando nosotros. Así que, ya cuando David estaba viejo, recuerda que reinó, ¿verdad? Como 40 años también, ya tenía 70, era bastante ya pasadito de edad, ¿verdad? En aquellos tiempos una persona de 70 años era un récord mundial. Recuerde, ¿verdad? Hoy diría 70 años. 70 años. Está nuevo todavía. Gloria a Dios por estos tiempos que vivimos, porque se puede decir que 70 años no son nada. Déjenme sacar cuenta. Aquí hay 5 personas por encima de 70 años. Yo no había que llegar ahí. Amén. Y están lo más bien, gloria a Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pues en aquellos tiempos, el llegar a 70, 75, 80, era retante. Pero Saúl llegó a edad adulta. David también. Se infiere que Salomón de la misma forma. Gloria a Dios por eso. Pero ya cuando David estaba viejo, él se encargó, ¿verdad?, de delegar el trono a Salomón. Hubo unos cuantos resbaloncitos, no de David, sino de, ¿verdad?, medios hermanos de Salomón. Porque acuérdense que David tenía muchos hijos, había tenido muchas esposas, muchos hijos. Entonces un varón que se llamaba Adonías dijo: el rey está viejo, él no sabe ni lo que yo estoy haciendo, yo voy a ser el rey. Y se buscó unos cuantos que se fueran de parte de él, incluyendo el general del ejército que se llama Joab, y otros sacerdotes y unos cuantos secuaces, y puso unos cuantos que fueran delante de él, hizo como un séquito de embuste, y trató de llenar ese vacío de la presencia del rey. Pero ahí aprovechó Betsabé, mamá de Salomón, y habló con David y dijo: David, recuerda que tú prometiste que Salomón iba a ser rey. Verdad es, dijo. Acuérdense que el rey estaba bien viejo y ya estaba prostrado casi siempre, ya, para los efectos prácticos, y ahí ungen a Salomón como rey. ¿Ok? Después que ungen a Salomón como rey, de hecho, Salomón le perdona la vida a Adonías, que era el medio hermano que había usurpado el trono. Y después de ello, pues Salomón establece su reino. ¿Ok? Así que, más adelante, usted también va a ver, hubo ciertos eventos donde Salomón, pues, ejecutó, ¿ok?, lo que vemos escrito en pantalla, no solamente llegar a ser rey, sino ajustar cuentas, unas cuentas pendientes que su papá había dejado, específicamente a los que se habían enemistado con David, pero David en su tiempo había decidido darles tiempo, ¿ok? Y algunos de ellos, pues, se rebelaron contra Salomón a la misma vez. ¿Sí? Salomón tuvo que bregar con ellos en esos primeros meses de su reinado. Eventualmente, todo ello fue atendido por Salomón. En el verso 46 del capítulo 2 nos dice: y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. ¿Ok? Así que ahí estaba Simei, el Galaadita, estaba otros más que se habían revelado antes, y todos ellos, ¿verdad? Y él le dio chance, pero como ellos siguieron revelándose, pues David le había dicho a Salomón: no, se las dejarás pasar esta vez, y los atendí. Así que, eliminando todos esos antagonistas, entonces Salomón ya se hizo rey absoluto de Israel, como lo había querido su padre. ¿Ok? Así que más adelante, cuando Salomón, ¿verdad?, muestra su amor por Jehová, Jehová le pregunta qué petición él tenía. Entonces, ese es el texto que vamos a estar concentrándonos hoy. Salomón le dice que necesitaba sabiduría para poder guiar al pueblo, ¿ok? Y el Señor le concedió eso, y lo que no pidió también. Lo vamos a ver según vayamos aquí. Así que a través de su reinado, como vamos a ver, Salomón se caracterizó por ser excepcionalmente sabio. Vamos a ver una muestra, ¿verdad?, de lo que era su sabiduría. Y por la mayor parte de su reinado, pues, se
se preocupó por mantenerse humillado, humilde ante el Señor, ¿verdad? Y fue el líder espiritual que su pueblo necesitaba y guió, por ejemplo, ¿verdad? Por su ejemplo, a el pueblo a humillarse y a servir a Jehová de corazón. ¿Ok? Así que decimos que la mayor parte, porque al final de su reinado es evidente de que por no apegarse, y es una enseñanza que vamos a ver más adelante ya al fin del estudio, por no apegarse a lo que a Dios le agrada eventualmente y desobedecer al Señor, eventualmente eso lo hizo tropezar. ¿Okay? Y contrasta grandemente con lo que él dejó plasmado como su testimonio, que vemos por ejemplo en los Proverbios, sabiduría. Vemos en Eclesiastés. Amén. Vemos también en los Cantares. Amén. Pero todos esos escritos, ¿verdad? Especialmente Proverbios y Cantares, se entiende, son más de su vida más temprana, cuando andaba fiel con el Señor. Eclesiastés podría ser que hubiera sido escrito para ese tiempo, o pudo haber sido escrito después que él se apartó del Señor por su desobediencia y pudiera haber tenido un resurgir con el Señor. Pero eso no se nos narra en la Escritura, ¿ok? Es bien posible que ya al final de su vida quizás estaba, pues como se dice, apagadito con el Señor por sus acciones. Y no se nos da demasiadísimo detalle de ello. Eso usted lo ve eventualmente en el capítulo 11, donde se nos narra, dice, las apostasías y las dificultades de Salomón. ¿Ok? Y eventualmente, pues Salomón muere, y el Señor le dice lo que va a pasar con su reino. ¿Ok? Así que se entiende que no fue que, ¿verdad? A pesar de algunos historiadores dicen, puede haber sido que sí, después de eso se reconcilió, pero la evidencia histórica no apunta a eso. Así que, más importantemente, entonces tenemos que ver lo que sí nos dice el testimonio de la Escritura, los escritos que Él nos dejó y que nos enseñan esos a nosotros en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, si yo te preguntara, ¿quién es la persona más sabia que tú conoces? Viste la definición que dimos de sabiduría, ¿verdad? Recuerda, aquel que sabe usar de la sabiduría que Dios le ha dado para tomar decisiones que agradan al Señor. ¿Ah? No, sí, es que nosotros teníamos un varón. Pero eso era por como dice, ironía y sarcasmo puertorriqueño al 100%. Pero no es la Malta India, nada más que sabe. Esa no es. Además de ella, ¿qué más usted diría es la persona más sabia que usted conoce? Mano Héctor, ¿quién? Bah, I wish to not let you down, como dicen, pero gracias por el cumplido, estamos, eso, me acaba de dar un latigazo, un manguerazo y me puso 3 bloques en el cocote también. Ahora no me atrevo a mirar para allá. Pero ahí vamos. Ahora, esa persona de sabiduría, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿quién es la persona, verdad, en la cual tú normalmente confías para ayudarte a tomar una decisión importante? Amén. Es para ayudar a definir a quién consideras sabio, ¿verdad? ¿A quién? ¿Ves? Ahora los bloques van para allá. ¿Ves? Sí, es cierto. Te sientes pesado, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios por eso, amén. Pues medite, ¿verdad? Porque eso es otra de las bendiciones del Señor. Siempre el Señor ha puesto personas sabias para que nos ayuden en la vida. Y el reconocer, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor como maestro de sabiduría? Denota tu deseo de agradar al Señor. Porque una de las cosas que más falta hace es la sabiduría en este mundo, amén. Maíta Rosana.
Pues yo pienso que ninguno de nosotros obviamente es perfecto, pero si nos piden un consejo y vamos a la palabra, pues ahí buscamos sabiduría y en ese momento somos sabios. Amén. Así que Sí, cualquiera de nosotros puede ser sabio en algún momento si va a la palabra. exactamente, exactamente. Muy bien dicho. De hecho, el hecho de que en la palabra encontremos la voluntad de Dios nos ayuda a nosotros a validar si alguien nos hubiera dado un consejo que llama sabio. Eso usted lo puede validar con la escritura. Amén. Pero, como bien dice la hermanita Rosana, después que tengamos temor de Dios, nos podemos referir a su palabra como la voluntad de Dios que Él nos dejó y de ahí podemos tener la contestación. Amén. En nombre de Jesús. Así que, ¿por qué estamos enfocándonos tanto en la sabiduría? Porque hace falta, ¿verdad?, para vivir esta vida que el Señor nos ha dado. Así que mantenga eso en la mente. Hablando un poquito de mapa, por eso que nos encantan los mapas, ¿verdad? El mapa de la extensión, usted conoce esto ya, ¿verdad? Mira, el mar Mediterráneo, Chipre aquí, Egipto abajo, Arabia por acá abajo, al norte lo que hoy sería Siria, Turquía para acá. Hoy acá está Jordania, ¿verdad? ¿Se conoce ya? Por aquí está donde es Fenicia, está el Líbano, ¿okay?, la famosa ciudad que se llama Beirut, ¿ok? ¿Recuerda la historia de la embajada americana en Beirut, aquella historia? Pues allí fue. Anyway, todo esto. El área que está, a ver si lo logro ver aquí, que casi no sé. Este es Saúl y David es el verde. Lo que pasa es que el verde, con el contraste, a veces no se nota mucho, pero el verde está como por aquí, ¿ves? Y como por aquí. ¿Ves? David extendió el territorio que Saúl había confirmado como de Israel, y Salomón lo expandió mucho más al sur, hasta el Mar Rojo, y bien al norte, prácticamente mucho más allá de lo que hoy sería Siria. Para que tengan una idea, las tribus de Israel estaban en esta latitud, vamos a decir así, como por aquí. ¿Okay? Así que la extensión que conquistó Salomón, ¿verdad?, con la bendición del Señor, fue prácticamente el doble. Estos reinos no tenían la extensión que tenía el reino, por ejemplo, de Asuero, que gobernó en 33 provincias y todas aquellas cosas, ¿verdad?, que eran mucho más extensas, pero aún así era un reino de mucho prestigio y de mucha influencia, como vamos a ver, en la mano de Salomón. Amén. Entonces, eventos, ¿verdad?, que van a suceder en la vida de Salomón, ¿verdad? Está la visita de estos bien famosos en la historia de Salomón, la reina de Sabá. Sabá es lo que se conoce hoy, está muy abajo acá, lo que se conoce hoy como Etiopía, esa región allá, ¿ok? Y entonces la reina de Sabá visitó a Salomón, y ahí se nos menciona los 3,000 y pico de talentos de oro que le trajo, una cosa que no se puede ni calcular, le trajo a Salomón, y Salomón le dio todo lo que ella pidió también, o sea, era una cosa despampanante e incalculable, pero eran para que vea la gloria que Dios le dio a Salomón, ¿verdad? Y el contraste que hubo entre el reinado de su padre, ¿verdad?, y la gloria y el brillo, ¿verdad?, que tuvo el reinado durante el reinado de Salomón. Ahí también, si usted conoce su historia, en nuestros tiempos más modernos, para allá, para los 30, 40 de nuestra época, hubo un varón que se llamaba Haile Selassie. Usted sabe quién es, ¿verdad? Haile Selassie fue el último emperador de Etiopía. Y él reclamaba ser hasta ese momento, el último representante de la dinastía de Salomón. Porque una leyenda dice que Salomón tuvo un hijo con la reina de Sabá, que ella se llamaba Becande, eso no aparece en la Biblia, y el hijo se llamaba Menelik. Entonces Menelik, un montón de generaciones más adelante, eventualmente, de ahí desciende
Haile Selassie, que él se llamaba a él mismo el león de la tribu de Judá. Eso era en nuestros tiempos, en el siglo XX. ¿Ves? Eventualmente el varón murió y su reinado no continuó porque el imperio fue derrocado, ¿verdad? Y ya Egipto se hizo entonces una república como tal. Egipto no, Etiopía. ¿Okay? Así que todo eso son leyendas, ¿verdad? Inferencias, ¿verdad? Eso no está documentado en la palabra, sí, pero son cosas que la gente pues, a veces se inventa con ciertas intenciones. Pero por si acaso usted escucha la historia, usted va a Wikipedia, la encuentra completa allí todo eso, Menelik y qué sé yo qué cosa, ahí está un dibujo de cómo era Menelik, que es aquello. El Menelik que nunca existió, pero vaya esta vez. Los capítulos 3 al 5 de Primer Libro de Reyes describen el gobierno del rey Salomón sobre Israel, que abarcó del 970 al 931 a.C. Fue la edad de oro de la historia de Israel. Salomón controló más territorio y tuvo más riquezas que cualquier otro rey en toda la historia de Israel. Su fama se extendió. La Biblia dice que las personas venían de todas partes, enviadas por todos los reyes en la tierra que habían oído de su sabiduría solamente para oír a Salomón. Tales declaraciones plantean algunas preguntas. ¿Qué sabemos sobre la situación del mundo en días de Salomón? ¿O qué poderes dominaban entonces? ¿Qué tal? ¿Cómo iban otras naciones en lo económico? ¿O cómo afectó la situación mundial al gobierno de Salomón en Israel? Comencemos con Egipto. En tiempos de Salomón, ningún imperio antiguo del cercano oriente tenía tanta influencia sobre la tierra de Canaán como Egipto. Sin embargo, durante el periodo de los reinos de Saúl y David, antes de Salomón, Egipto fue más débil que en el pasado. Los historiadores egipcios llaman este periodo como la dinastía 21, del 1069 al 945 a.C., parte del tercer periodo intermedio del 1069 al 656 a.C. Este lapso de historia egipcia se caracterizó por caos, desunión, confusión y un gobierno descentralizado. Los egipcios estuvieron bajo constante amenaza de Nubia y de Libia. Además, Egipto estaba dividido y por lo tanto gobernado por dos dinastías independientes, una en Alto Egipto en el sur y Bajo Egipto en el norte. Los líderes militares poderosos y sacerdotes gobernaron en el sur, mientras que los reyes de la nobleza gobernaron al norte. Sus economías no sobresalen durante este tercer periodo intermedio. En Primero de Reyes 3, vemos que Salomón hizo una alianza con el faraón de Egipto al casarse con su hija. Tales alianzas beneficiaban mutuamente a los reyes involucrados. La mayoría de estudiosos creen que el faraón fue Siamón, un rey de la dinastía del norte de Egipto. Esta alianza fue sabia por muchas razones, pero principalmente porque Egipto e Israel tenían un problema en común. Los filisteos eran una espina en el costado para ambos. La ruta terrestre más importante para Egipto e Israel iba paralela a la costa del mar Mediterráneo y conectaba Egipto con el resto del Medio Oriente, pero pasaba por Filistea. Se conocía como la carretera internacional costera. La invasión de Siamón a Filistea, con el probable apoyo de Salomón, limpió el camino para un comercio desinhibido y el trato se selló con el matrimonio de Salomón y la hija de Faraón.
El hecho que el faraón hiciera una alianza con Salomón señala la fuerza de Salomón y la debilidad egipcia. Si Egipto hubiera sido tan fuerte como en el pasado, el faraón probablemente no hubiera visto la necesidad de hacer una alianza con Salomón. Por supuesto, Egipto no era la única potencia regional. Asiria y Babilonia, reinos cercanos, experimentaban tiempos duros y declive durante el reinado de Salomón. Cada uno luchaba por su propia subsistencia. Las causas eran probablemente dos. Primero, la significativa caída de la cantidad de agua que fluía del Éufrates y el Tigris trajo efectos devastadores en la economía de Mesopotamia, ya que casi cada ciudad importante se ubicaba y dependía de estos ríos. Segundo, para asegurar su propia supervivencia, los invasores arameos causaron estragos en Asiria y Babilonia, pues invadieron sus tierras, conquistaron algunas de sus ciudades y tomaron el control de algunas rutas comerciales vitales. Las economías urbanas de Mesopotamia, por lo tanto, se debilitaron por el hambre provocada por la sequía y por la pérdida de rutas comerciales que estaban en constante acoso de invasores arameos. Durante el reino de Salomón, los asirios y babilonios no eran los grandes reinos que habían sido ni que volverían a ser. A diferencia de los grandes poderes de Egipto, Asiria y Babilonia, Fenicia parece haber evadido las calamidades de estas potencias y de hecho progresó económicamente durante este periodo. Las ciudades fenicias de Tiro, Sidón, Biblos y Arwad tenían puertos en el mar Mediterráneo. Cada ciudad tenía la reputación de tener artesanos habilidosos y marineros comerciantes que llevaban su mercancía por todo el Mediterráneo hasta España y traían de vuelta bienes y artículos de lujo de todo el antiguo cercano oriente. Tenían su propia característica y codiciada cerámica. Los fenicios también tenían una buena reputación de comerciar con artículos de lujo, incluyendo las tinturas rojo oscuro y púrpura, telas producidas por ellos mismos, marfil proveniente de África, metales preciosos de diversos lugares. Sin embargo, sus mayores ganancias provenían de su producción local de bosques, con materia prima de madera de ciprés, sándalo y cedro del Líbano que tenían gran demanda, especialmente donde era escasa como Egipto y Mesopotamia. Los fenicios construyeron sus propios barcos de madera y los usaron para transportar sus mercancías a otros mercados. Dadas las habilidades y comodidades de los fenicios, no nos sorprende por qué Salomón usó su relación con su padre, con Hiram, el rey de Tiro, para adquirir madera y artesanos para sus proyectos de construcción y la importancia de mercancía fina. Mientras los egipcios, asirios, babilonios y fenicios eran jugadores principales durante el reino de Salomón, había otras naciones más pequeñas que vale la pena mencionar. Dada la visita de la reina de Saba y el oro que Salomón trajo de Ofir, al parecer Salomón tenía relaciones amistosas con las personas de Arabia. Parece que aprendieron a usar la irrigación para sus cosechas y aumentaron su comercio. Y en estos días empezaron a usar camellos más y más para transportar su mercancía. En cuanto a otras naciones de la frontera de Israel como Edom, Moab y Amón, David sometió a estas naciones y permanecieron bajo el control de Israel hasta la muerte de Salomón. Aunque Siria era militar y políticamente débil y se alineó con los hititas, que también estaban débiles militar y políticamente, la cultura sirio-hitita tuvo una economía razonablemente estable. Tuvieron relaciones comerciales pacíficas con varias naciones, incluyendo Israel. De manera asombrosa, Dios bendijo a Salomón no solo al fortalecerlo militar y económicamente,
sino también debilitando a los enemigos de Israel y a sus potenciales enemigos. Y quienes tuvieron relaciones amigables con Salomón recibieron también bendición. Tal situación nos recuerda la promesa de Dios a Abraham de bendecir a los que lo bendijeran y maldecir a los que lo maldijeran. Dios obró tanto en los pequeños detalles para bendecir a Israel y a gran escala en todo el cercano oriente para cumplir sus promesas a su pueblo. Gloria a Dios. Pues hermanito, siempre que recuerde, estos vídeos es para darnos un contexto de qué estaba pasando fuera de Israel durante ese tiempo. Así que el Señor nos ilustra algo bien importante, que el Señor tiene control de todas las cosas. ¿Ok? El Señor va haciendo que cosas pasen y no pasen a nivel mundial, de los reinos mundiales, con tal de Él llevar a cabo su voluntad. Amén. Y eso no se ha acabado, eso continúa hasta hoy. Y es evidente que todo eso fue así, especialmente ilustrado como ahora durante el reino de Salomón. Amén. Así que Salomón, en verso clave, podemos ver los versos 7 y 9 del capítulo 3. Amén. Que dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Así que muy correctamente esa era la actitud que Salomón tenía cuando se topó con la encomienda que Dios le había dado de gobernar a Israel. Y sobre Salomón pues tenemos muchos datos interesantes, muchos de ustedes lo conocen. Salomón era hijo de David y de Betsabé. Betsabé era la que había sido esposa de Urías Eteo. Amén. Salomón es el segundo hijo de Betsabé con David. ¿Te recuerdas por qué segundo? Porque el primero falleció. Amén. En aquella ocasión. Ajá. La realidad es que yo como que no recuerdo ese dato en la escritura. Era joven, pero no necesariamente no está acotado por tiempo. Ni aún en el libro de Crónicas, pero es una gran pregunta. Podemos buscar a ver si hay alguna idea. Pero yo creo que ahí son guías, ¿verdad? Diciendo, pues mira, cuándo, más o menos, si podemos ilustrar cuándo sucedió que David se unió con Betsabé, le ponemos un tiempo, pero tampoco se nos dice en tiempo. Y cuánto tiempo trascendió después de ese primer hijo, el segundo, que es Salomón. Más o menos podemos tener unos rangos de tiempo. También podemos decir, Salomón no era un niño cuando empezó a reinar, y entonces más o menos uno puede tener una idea. Pero de cuánto hasta cuándo reinó tampoco podemos saber con mucha precisión. Pero una buena pregunta, podemos quizás ver qué opiniones hay de algunos comentaristas. Amén. Hijo de David y Betsabé, tan pronto, ¿verdad? David ya estaba a punto de fallecer, ya él suplantó a su padre como rey de Israel. Y como vimos, ¿verdad? Expandió la influencia de Israel en el resto del mundo alrededor. ¿Ok? El nombre Salomón viene del hebreo Shlomo. Shlomo, un nombre que se utiliza hoy día, mucha gente se llama Shlomo. Shlomo viene de Shalom, que lo que quiere decir es paz. Así que la raíz del nombre de Salomón es paz. ¿Okay? De ahí que viene el nombre. También se le conoce como Jedidías. En inglés, Jedediah. Jedidías, ¿verdad? Que era el otro nombre por el cual se conocía a Salomón. Lo que quiere decir es el que Jehová ama. Todas estas cosas las vemos, ¿verdad? Evidentemente en la forma de ser de Salomón. ¿Okay? Ese nombre se lo dio el profeta Natán cuando nació Salomón. Amén. Reinó 40 años, así que podríamos ver si reinó 40 años, pues
¿Cuándo comenzó? Pues no sé si comenzó a los 20 y pico, por ahí, algo así, pues ya cuando terminó su reinado, pues tendría más o menos la misma edad que Saúl y David, ¿ok? No se indica su edad al morir, pero se estima que tuviera unos 60 años, o sea, posiblemente 20, cuando sea, 20, 60, 65, más o menos por ahí, ¿ok? Así que, para que tenga una idea. O sea que Dios le dio en los primeros 3 reyes 40 años, 40 años y 40 años, o sea, 120 años, ¿verdad? Para que no hubiera tanto cambio, ¿verdad? Fíjense que las cosas buenas, pues es bueno tenerlas mucho tiempo, ¿verdad? Podemos decir eso propio del rey David. A nosotros nos pasa acá que de momento llega, oye, si llegara, vamos a decirlo así, no es que llega, si llegara un buen gobernante, pues puede estar 8 años y todo el mundo, ay, si se pudiera quedar más, pero entonces no, porque es que hay una ley para que no vaya a ser, porque si sale malo, pues lo malo por lo menos lo más que dura es 8 años, o si sale tirano o lo que fuera. Pues a veces las leyes para proteger, pues recuerdo que por allá en Colombia, ¿verdad? Con este presidente se llamó Uribe, Álvaro Uribe, pues todo el mundo contentísimo con él, una persona muy justa, muy razonable, muy sabia, pero el máximo eran 2 términos. Entonces fueron allí a tratar de cambiar la constitución, pero obviamente pues si fuera así, entonces todo el mundo que llega empieza a cambiarla, ¿verdad? Entonces no se pudo, ¿ok? Pero para que usted vea que estas cosas a veces suceden. ¿Qué vemos, verdad? En lo que vimos en el video, el varón que nos estaba explicando, nos da un poquito de la historia del mundo en aquellos tiempos, ¿ok? Para el año 1050 antes de Cristo es que Saúl comienza como rey, ¿ok? Ya David llega a ser rey de Judá cuando pasan los 40 años del reinado de Salomón, de Saúl, cerca del año 1010, ¿ok? Antes de Cristo, ¿ok? A los 7, ahí reinó en Hebrón 7 años y después 33 sobre todo Israel, como nos dice la palabra como tal. Para ese tiempo que estaba más o menos pasando por allá, los chinos buscaron la forma de hacer hielo. Entonces, pero porque inventaron un freezer, no inventaron un freezer, bueno, sí, un freezer, pero no un freezer eléctrico. Simplemente en lugares desérticos ponían un bache de agua, llanito, y por la noche, ¿verdad? Un lugar desértico y tiene básicamente la temperatura aquí versus la temperatura allá en el cielo, en el espacio, pues ese cambio, esa evaporación, hacía que se congelara. Después lo cortaban y lo preservaban así, y eso era la cosa más grande que había. Imagínate que tú dijeras, tú vas y dices, yo quiero hielo, y vas a la nevera, sale hielo y al lado el agua fue como cual cosa. En aquellos tiempos, imagínate qué privilegio era tener hielo. Pues los chinos inventaron esto. Ya para el año 1000, David vuelve y trae el arca que se habían llevado los filisteos y habían devuelto a Israel, pero no estaba en Jerusalén, ¿ok? Dentro de la historia de David, que no contemplamos, cuando se revela Absalón y todo ello, ¿verdad? Ya para el año, ¿verdad? 990 a.C., es que se entiende, por ahí más o menos para ese tiempo, es que empieza a aparecer Salomón en escena. En el año 970 es que Salomón es ungido rey, a los 40 años de haber comenzado David. ¿Okay? A los 11 años de reinar se entiende que Salomón completó el templo. El templo lo quiso comenzar su papá, pero Jehová le dijo, tú no me vas a hacer casa, la casa la va a hacer tu hijo. Pero David sí pudo recopilar los materiales, hacer las alianzas con Hiram, el rey de Tiro, para traerle allá el cedro y todas las cosas necesarias para que en Israel se hiciera la casa de Jehová. Más adelante, no lo vamos a ver en la próxima instancia de los reyes, porque vamos a hablar de Asa. Próximo. ¿Ha habido estudiado de la vida de Asa? Casi nunca se menciona a Asa. El tema de la semana que viene, Asa, el destructor de ídolos. Así que sucedería mucho tiempo más adelante, o sea, no aparece, mira, aparece acá casi 100 años después, Asa.
¿verdad? Hay una reforma del templo y echando fuera todos los ídolos. Eso quiere decir que entre David y ahora Salomón y Asa se estableció la idolatría en Israel. Esté viendo cómo va en declive la cosa, ¿ok? Eventualmente cuando Salomón muere, Roboam su hijo se convierte en rey y ese mismo año se divide en dos reinos. Se rebelan contra Roboam, ¿ok? Roboam en el sur y Jeroboam I en el reino del norte. ¿Por qué uno? Porque después hubo otro que se llamó Jeroboam, le ponen Jeroboam II, ¿ok? Así que pasaría un tiempo hasta que Asa vendría a reinar. Asa, hijo de Roboam. Más adelante vamos a ver esos detalles. La semana que viene nos vamos a hablar de Asa. ¿Sí? Yo no puedo evitar, ¿verdad? Trato de imitar a James, ser un poquito jocoso así. ¿Dónde vemos a Asa por aquí en Puerto Rico? Cuando usted ve una guagua y dice batata Asa. Me quedó más o menos, not quite, un chiste así, bastante bien, ¿verdad? No, pero seriamente, de Asa vamos a hablar la semana que viene, ¿ven? Bueno, ¿por qué otras cosas nosotros conocemos a Salomón? Ustedes seguramente recordarán muchas de ellas, ¿ok? Al principio de su reinado, Salomón pidió sabiduría para gobernar y el Señor se la concedió. Y de eso vamos a estar enfocados ya mismito. También, ¿verdad? ¿Cuántos nos recuerdan cuando vinieron las dos mujeres que vinieron para que él hiciera justicia y le adjudicara el hijo a la verdadera madre? ¿Ok? Esta es la historia de las dos rameras. Vamos a leer algunas porciones de ellas más adelante también. El Señor proveyó para que todo el mundo se admirara de su sabiduría. También los grandes proyectos de construcción. El varón que estaba en el vídeo nos narraba de cómo él pudo obtener, Salomón, ¿verdad?, gestionar materiales de diferentes lugares, madera. Este asunto de la madera no era cáscara de coco, como diríamos hoy. Estos troncos de cedro venían desde el Líbano, de Tiro y Sidón, bien al norte, venían flotando por toda la costa hasta que llegaban a lo que en aquel tiempo se llamaba Jope. Hoy día se llama Jaffa o Jafo. De ahí a Jerusalén va un bajón y después una cosa bien escarpada. No hay carretera para subirlo. Los tenían que traer arrastrados con bueyes. O sea que eso era un proyectazo, llevar todos esos troncos hasta el área del templo, y no era en el mismo lugar del templo, era en un sitio de construcción aparte, porque en el área del templo era santa y no se podía construir ni hacer juicio, ni dar palo, ni cortar nada. Todo eso después el oro, para derretirlo y forrar todo el cedro con oro. Hacer esta, ¿verdad? El mar, como le llamaba la palabra, el mar para el lavado, ¿okay? Que estaba sentado sobre 12 bueyes y todos los otros utensilios. O sea, y todo eso era una cosa impresionante, la finura de ese templo. Pues todo ello lo construyó Salomón, ¿okay?, en su reinado. También es famoso por la visita, como le dije, de la reina de Sabá, a quien, ¿verdad?, impactó con su sabiduría y extendió, como usted vio en el mapa, el dominio de Israel mucho más al norte y al sur también. Otra cosa famosa de Faraón, parecía que había un faraón en algunas cosas, ¿verdad? Era Salomón, con sus 700 esposas y 300 concubinas, lo cual a nosotros no nos cabe en la mente. Uno no puede como que, ¿verdad?, digerir esto. Y eventualmente esas esposas, que eran extranjeras, la mayoría de ellas, empezando con la primera, que era la hija de Faraón, persuadieron a Faraón, ¿verdad? Ay, Salamoncito, pues déjame hacer un pichoncito y ponerlo aquí, bendito, que ese es el que salva el día. No, que yo adoro a Jehová. Bendito, ponerle aquí ese muñeco aquí, así fueron para caer en gracia, y poco a poco, al estar metido y envuelto con toda esta idolatría, eventualmente se tornó a la idolatría también. Eso lo vemos reseñado en 1 Reyes capítulo 11. ¿Ok? También, bien al final de su vida, él desarrolló, ¿verdad?, que lo que se entiende, muchos interrogantes. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés.
todo es vanidad. Uno se mata trabajando y al final mueres nu. Él no diría así literalmente, pero básicamente es lo que quería decir. Uno se mata trabajando y hace aquí, cosecha un montón de cosas y las pone allí guardadas, y si mira para el lado están podridas a las 2 semanas. Ahí uno dice, todo eso es vanidad. Vanidad quiere decir que en la vida no hay eternidad. Eso fue lo que él quiere decir. A menos que uno ame al Señor y le sirva al Señor. ¿Ok? Y dice, ama a Dios, ¿verdad? Porque este es el todo del hombre. Eso lo diría ya al final del libro de Eclesiastés. Lo que se entiende también es que es posible que ese libro hable de su reconciliación, pero posible hable de cómo él era antes de que hubiera abandonado a Jehová. ¿Ok? Así que vamos a la palabra del Señor. ¿Ok? Para, como diría otra persona, para no demorarnos más, no perder más tiempo. Yo le pregunté hace un rato a quién usted consideraba la persona sabia y a quién usted acude cuando quiere ayuda para tomar decisiones difíciles. Entonces, la otra parte de la pregunta obligada sería, ¿a dónde recurre la gente de hoy para obtener sabiduría? ¿A quién? ¿A la universidad? ¿A dónde más? El horóscopo, al internet, a Google. Ese sí que está malo, Google. Ajá. WebMD. ¿A quién? A los adictos, tú dices. Ah, sí, a los talking heads en la radio. Yo conocía personas que iban a una pirámide blanca que había aquí entre Moca y Aguadilla. La pirámide de la sabiduría, decía. Iban allí y te decían lo que iba a pasar y lo que no iba a pasar también. Los libros de autoayuda, de esos hay muchos en las susodichas librerías cristinas que tenemos en nuestros alrededores también. Sí, exacto, sí, en otros dioses que le puedan dar luz espiritual. Pues todas esas cosas que usted me ha dicho no están ni cerca de la verdadera fuente, ¿verdad? Vamos a decirlo, de sabiduría, que es nuestro Señor. Amén. Entonces, pero ¿por qué estas fuentes humanas no son suficientes? Exactamente. Humana, ahí está la cosa. Nosotros no queremos sabiduría humana, no que esté errada en todas sus instancias, pero la sabiduría divina es mejor en todas sus instancias. Así que, si usted puede tener la sabiduría divina guiando su vida, ¿para qué va a usar la que no es divina? Amén. Y ese básicamente es el fundamento, especialmente lo que estaba en la mente de Salomón cuando era joven. Vamos a leer 1 Reyes 3, 1 al 9, hermanita Ámbar. Ahí, no estar seguro, creo que hay otra porción más. Ok, versos 10 al 15 también. Ok, otro hermanito. Ah, ¿qué? Y Lorimar lee la otra parte. 1 Reyes 3, 1 al 9. ¿Cómo dice? Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová para aquellos tiempos, Mas Salomón amó Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste.
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Amén. Fíjense ¿verdad? Manera de reseña, yo creo que no hay que abundar en detalle de lo que estamos viendo, pero el contexto, mire el verso 1 y 2, dice que Salomón hizo parentesco con rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Amén. Hasta entonces, cuando no estaba el templo, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Poco de contexto con los lugares altos. Jehová mandó a que se le ofreciera holocausto, amén, pero no en los lugares altos. Se mandó que se ofreciera holocausto donde estaba el tabernáculo, en la ciudad de Silo, ¿ok? Entonces. Pero las costumbres de los pueblos aledaños era que ellos iban a un monte y en el monte allí ponían un altar al ídolo que fuera y allí ofrecían su sacrificio. Pues esa costumbre, aún los mismos que tenían temor de Jehová habían adoptado esa costumbre. Por eso es que se nos dice, el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos, lo cual es cierto en el sentido de que el templo no estaba, pero amén, estaba el tabernáculo situado en Silo, donde se supone que allí era que el pueblo iría, ¿verdad? A ofrecer a Jehová. Ahora, ya para este tiempo, David había traído el arca del testimonio, que había sido robada de Silo y había llegado a Filistea, y lo había regresado y la tenía en el tabernáculo allí en la ciudad de David, que se llama Sión, allí mismo en Jerusalén. Así que el arca estaba allí, sin embargo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los lugares altos de alrededor. Amén. Lo cual estaba mal. Hermanito James. Sí, ese detalle histórico pues me resulta interesante, ¿verdad? Como es que hay instancias en las cuales las costumbres externas influyen en las prácticas, ¿verdad? Doctrinales o litúrgicas, como las quieras llamar, de la iglesia. Sí. Pero muchas veces sucede porque la iglesia pretende ejercer una influencia en la comunidad local, haciéndoles pensar que lo que ellos practican puede ser similar. Entonces me refiero, por ejemplo, a las prácticas de los europeos cuando vienen a las Américas y quieren influenciar en los aborígenes, incluso en África, comienzan a darle nombre a los santos que ellos veneran, o que ellos adoran, ¿verdad? Ellos dicen que los veneran, y diciendo, pues mira, Santa Bárbara es Changó, o quien fuera. Y de igual manera, Mateo es este otro, entonces el Ecuá es este otro. Entonces, que no hay diferencia. Por lo tanto, ustedes pueden venir y adorar en este lugar. Obviamente, a todas luces, pues está incorrecto. Pero en vez de influenciar en los demás, lo que viene a suceder es que se filtra, o se infiltra o simplemente influencia de manera negativa la práctica que ya está incorrecta. Exactamente. Muy cierto, porque era básicamente en el ánimo de imitar lo que se hacía en los alrededores. Muy cierto. La realidad es que la mejor forma, al punto de James, si lo que queremos y lo que debemos querer es evangelizar, hablando del verdadero Señor y Rey de Reyes, pues vamos a contrastar, y todo va a contrastar grandemente contra el mundo, y el Señor así lo puso, ¿verdad? Porque lo que es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Lo que pasa es que tenemos que resistir la noción o el deseo de no ser tan contrastante o caer pesado en algunas cosas, pero pesado es mejor. ¿Ok? Pesado es mejor porque así contrasta exactamente para las cosas que son realmente del Señor versus las que no lo son. Amén. Así que, ¿qué se nos dice?
Sin embargo, aunque el pueblo ofrendaba en los lugares altos, Salomón amó a Jehová y caminó en los estatutos de su padre David. Infiere que los que ofrecían arriba en el monte no estaban andando en los estatutos de David. Y es cierto, ¿verdad? Solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Su corazón estaba recto ante el Señor, pero tenía esta noción de que eran los lugares altos que, ¿verdad?, que había que sacrificarle al Señor. ¿Ok? Entonces en Gabaón había un lugar alto principal y allí iba hasta allá y sacrificaba 1000 holocaustos. ¿Sabes lo que son esos? 1000 bueyes cada vez que él iba a Gabaón. Y el Señor vio su corazón, aunque en algunas cosas estaba no apegado 100% a como Jehová quería. Y dice que le habló. Amén. Maíta Lucy, te iba a decir. En algún momento en Silo, la distancia era considerable, quizás eran como 20 millas al norte de Jerusalén, pero ahora el arca estaba en Jerusalén. ¿Okay? Simplemente, pero como los lugares altos eran específicos, pues el más principal, dice que el más famoso, el más usado, era Gabaón. Gabaón no era, si mal no recuerdo, era más o menos la misma distancia que tendría Jerusalén a Silo, era a Gabaón, o sea, no era pegadito, pero hasta allá iba el rey. ¿Se imagina cómo era eso? Llegaba una expedición para llevar 1000 bueyes, más todos los que iban a llevar los bueyes para allá y ayudarle en todas las cosas. O sea, era algo que mostraba el corazón de él hacia Jehová. Amén. Pero también nos ilustra que puede haber muchas personas que quieren amar a Dios, pero al no informarse de cómo el Señor quiere que se le ame, porque el Señor lo ha dicho claro en su palabra, pues puedan hacer las cosas, ¿verdad?, de manera desviada. Recuerda a Apolos. Apolos era bravo predicando el arrepentimiento y el servir a Jehová. ¿Okay? Y estoy seguro decía, va a venir uno que vamos a esperar, pero como no sabía que había venido, pues él seguía predicando el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, la predicación de Juan el Bautista. Priscila y Aquila lo oyeron y dijeron, este varón hay que ponerlo al día. Y le hablaron del reino de Dios, o sea, del Señor Jesús, que había dado su vida y resucitado el tercer día. Imagínate cómo se puso Apolos. Y dijo, ahora sí que voy para encima. Y más fervientemente predicando. O sea que el no conocer la palabra, lo vamos a ver más adelante, no recuerdo, I should know this, ¿verdad? No sé si en la serie hablamos o vamos a hablar de Josías. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues Josías fue uno de esos casos. Josías ferviente y ardientemente quería honrar al Señor y le amaba, pero no conocía la palabra. Hasta que restaurando el templo, que estaba ya en ruinas, encontraron el libro de la ley, el libro del profeta. Y ahí estaban los profetas Isaías y estaba toda la ley, la Torá, y ahí se dio cuenta cuán desviados estaban, aunque de su corazón eran sinceros. ¿Ah? Sí, exacto. Había un conocimiento, pues vamos a decir, folclórico, ¿verdad?, del Señor. Digo yo folclórico porque es lo que se pasaba de boca a boca y pues mis papás lo hacían y honraban a Dios, pues yo quiero honrar a Dios también, o mi abuelo, porque a veces el papá no lo hacía, pero el abuelo sí. O sea, pero nada sustituye a la palabra del Señor, amén. Así que, cuando el Señor ve que ama Salomón a Jehová, le ofrece concederle lo que él quisiera pedir, ¿ok? Pide lo que quieras que yo te dé, amén. Verso 5. ¿Qué le pide Salomón? ¿Ok? Yo no sé entrar ni salir, ¿ok? Yo quiero discernir, ¿ok?, entre lo bueno y lo malo, porque si no, no voy a poder gobernar este pueblo tan grande. El verso 10 dice que agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Eso para la segunda parte. Pero va viendo cómo Salomón escogió lo correcto. Amén. La manera de pregunta para podernos irnos llevar, ¿verdad?
Si fuéramos nosotros Salomón y hoy mismo de ensueño nos dijera el Señor, oye, mi hijo, ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿Cómo nosotros le responderíamos, hermanita Ámbar? Pues yo pienso que nosotros como seres humanos somos seres circunstanciales. Ujú. Y usualmente tenemos la capacidad tan grande de enfocarnos en lo que está pasando en este momento, todo el tiempo del Señor, que a veces si el Señor en un momento nos dijese eso ahora, tal vez mañana cambiaría y la semana que viene cambiaría, porque como seres humanos somos cambiantes todo el tiempo. Amén, así es. Quizás seríamos demasiado limitados, demasiado enfocados en el momento, quizás demasiado temporales, quizás no estaríamos mirando a la eternidad, quizás estuviéramos mirando las cosas de acá, quizás en las cosas de arriba, ¿verdad? Podría ser, muy cierto. ¿Qué pediríamos? Podríamos decir, yo pediría, ven Señor Jesús, pero muchas veces si somos bien realistas con nosotros mismos, quizás no es lo que tú deberías pedir, sino lo que pedirías, ¿verdad? Y muchas veces pues, la pregunta está hecha para retarnos y enfocarnos en las cosas que son realmente importantes, ¿verdad que sí? Amén. Así que para que usted medite en estas cosas. Pero entonces volviendo a Salomón, Salomón pidió sabiduría. ¿Por qué él deseó sabiduría? ¿Qué implica esto sobre Salomón y la encomienda que le habían dado? Muy bien, reconocía precisamente lo que Jehová le había delegado, amén. Ya había sabiduría en él, por ende, por eso Jehová se fijó en él, amén. David tuvo muchos otros hijos, ¿ok? Ciertamente habían hijos mayores que Salomón, ¿ok? Pero Jehová escogió a Salomón. Manito Héctor. No, estaba pensando en otra cosa. ¿Por qué Salomón deseó sabiduría? ¿No? Es que es muy difícil. Él era joven cuando empezó su reinado y esto pues lo coloca a él en una posición muy difícil para si está verdaderamente pensando en reinar bien, que esa es otra cosa. Sí. ¿Qué revela él sobre su relación con Dios? No, que realmente él amaba a Dios. Amén. Y que él estaba dependiendo de Jehová para que lo dirigiera en todo lo que iba a hacer. De modo que le pidió entonces sabiduría. Amén. Eso está muy bien dicho. Quiere decir que lo único, literalmente, lo único por lo que usted debe empezar es amar a Jehová y pedirle a Él que le guíe. Amén. Pero recuérdese que lo que implica esto son cosas bien importantes para nuestro día. Algunas personas dicen amar a Jehová, pero no aman ni quieren hacer lo que Jehová dice en su palabra, ¿verdad? Algunos dicen ser hasta sus testigos, pero lo que Jehová dijo que hicieran, de seguir cuando se encarnó Jehová, se hizo hombre y murió por nosotros, pues eso ellos no lo toman a corazón. O sea que hay que amar a Jehová. Y amar a Jehová implica hacer su voluntad, ¿verdad? Es como cómo verifica un padre que su hijo le ama cuando el hijo le obedece. Tan sencillo como eso. ¿Cómo verifica y cómo constata Jehová el corazón correcto de Salomón? Que cómo le amaba a Salomón. Aquí lo confirma cuando Salomón dice, yo lo que quiero saber es cómo hacer tu voluntad siempre, básicamente es lo que le está diciendo. Extremadamente sabio. Le digo esto también, podría ser que por la juventud de Salomón, hay personas que piensan, pues él contestó como contestaría sacado de un libro. Algunos, ¿verdad?, tienden a contender un poco con lo que realmente pasa. Aquí
Jehová ya conocía el corazón de Salomón. Y Salomón pidió según el corazón que él tenía para amar a Jehová. Pero si fuera, que no lo es, si hubiera sido porque él pidió y sacó una respuesta del libro, pues la sacó bien también. Pero no es lo que pasa aquí, ¿verdad? Se lo quiero explicar. Porque la respuesta del libro, la respuesta bíblica, siempre va a ser correcta también. Amén. Así que en realidad no fue sacado un libro, sino fue de su corazón. Y con esto agradó a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó después? Juan Barto iba a decir algo. Él había visto lo que el Señor había hecho con su papá. Exacto. Exactamente. Y esa parte del contexto y del el testimonio de su padre, ciertamente habían cimentado, ¿verdad?, el carácter y la fe de Salomón. Muy cierto. Amén. Y cosas para ir pensando, ¿verdad? Hay palabras, algunas de estas preguntas yo las ajusté un poquito para que fueran más directas, ¿verdad? ¿Qué situación en tu vida actual te hace sentir inepto? O sea, recuerda que es la toma de decisiones en sabiduría, el contexto. O sea, ¿ante qué decisión te sientes incapaz para tomarla? Esa es otra forma también. Muy cierto, es para ir meditando, ¿verdad? Porque todas estas cosas... Inapto, yo creo que es inepto, se dice. Inepto, incapaz, no preparado. ¿Ok? Lo que quiere decir. Yo creo que hay que tener un balance en la vida y reconocer aquellas cosas que es bueno sentirse que uno es inepto. Porque entonces, mientras más inepto uno es, más confianza tenemos en que es el que es hábil y apto para todas las cosas. Amén. Si usted se siente, no hay nada absolutamente en lo que yo sea inepto, entonces ahí hay un serio problema. ¿Está viendo? Siempre van a haber ineptitudes en nuestras vidas, limitaciones grandes que nos ayudan y nos mueven a confiar en el Señor. Hermanito Héctor. Eso hay que cualificarlo. La primera pregunta, Ajá. ¿qué situación en tu vida actual? Depende de la edad que uno tenga. Ajá. ¿Ves? Ahí Sí. estamos hablando de los más de 70, los menos de 70. ¿Verdad? Exactamente. ¿Ves? Si estás en la edad mía, pues ya yo no soy inepto, yo sí, o lo soy Eso es muy completamente. la proporción de ineptitud a aptitud pues es más pequeña que cuando usted era joven. Ajá. De miedo de fracciones y eso. Esperamos, ¿verdad? Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, Y así que debería ser, amén. más o menos. Y eso es porque, pues, por los años que uno ha vivido también, ¿verdad? Sí, Cierto. sí, Ahora, en el caso de Salomón era un muchacho. sí, O sea exactamente. que la proporción de ineptitud a aptitud era muy grande en este varón. O sea que cuando él le pide al Señor, le pide lo que realmente le hacía falta, amén. En el nombre de Jesús. Así que es muy cierto lo que usted dice. Así que Salomón, siendo muchacho, actuó como si fuera un viejo. Yo no sé por qué los muchachos hoy día le tienen tanto miedo a portarse como un viejo. Porque hay mucha sabiduría, mucha bondad y mucha bendición ahí. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que, vamos a ver qué le contesta Jehová. Versos 10 al 15, lo iba a leer Lorimar, ¿verdad? Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido.
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Se nota un cambio ahí también, ¿verdad? En ese versículo 15. ¿A dónde fue a ofrecer sacrificio Salomón? Vino a Jerusalén, donde estaba el arca del pacto de Jehová. O sea, el Señor hasta le enderezó el corazón. ¿Va viendo? Uno no tiene que, o sea, cuando uno se presenta al Señor, uno tiene que ponerse delante del Señor. El Señor se encarga de instruir a uno. Él le pidió al Señor sabiduría y el Señor se agradó porque le pidió sabiduría y no le pidió lo que otras personas le hubieran pedido. Pues yo quiero ser el más poderoso y el más rico rey de todo el mundo. Pues yo quiero tener mucha expansión de territorio. Pues yo quiero reinar por largos días. Todo eso podría estar bien en su contexto. Pero el Señor se agrada que Él le pidió sabiduría. Pero ¿sabes qué? Le dio también las cosas que no había pedido. ¿Ok? Te he dado lo que pediste y las cosas que no pediste, dice en el verso 13. Además que le dice, te he dado corazón sabio y entendido. No va a haber uno como tú, antes, o sea, no vino antes, como tú, no hubo antes ni habrá después en todos tus días. Y también te voy a dar riquezas y gloria, de tal manera tan grande que no habría uno como tú en todos tus días. O sea, mayor que Egipto, mayor que Siria, mayor que el Líbano, mayor que Tiro, mayor que todos esos reinos que estaban al norte, simplemente porque Jehová le plació dárselo. Esto es otra verdad grandísima también. ¿De qué le hubiera valido poder, riquezas a Salomón si no tenía sabiduría? ¿Cómo las iba a usar de manera que agradara al Señor? No podía. Por lo tanto, el Señor le cae bien darles a quien le dio sabiduría la dote de poder administrar aquellas cosas ahora que va a usar la sabiduría que Jehová le dio. Así que todo esto, el paralelo de esto en nuestros tiempos es el Señor nos va delegando, ¿ok? Cada día más cosas más relevantes en la manera en que nosotros usamos de su sabiduría. Amén. De esa manera, acuérdense, nosotros estamos hablando en el contexto de personas que tenemos temor de Dios. Yo sé que hay un montón de gente por allí que no temen a Dios ni respetan a hombres, que también tienen muchos recursos materiales y eso, pero no, eso no estamos hablando de ellos. Esos son, ¿verdad? Como dice, no tengas envidia del rico o del malo cuando prospera, porque los días de él son como la hierba del campo. Eso es otra cosa. Ellos están, ¿verdad?, en ese peligro de perdición repentina. No estamos hablando de ellos, estamos hablando en el contexto de los que tememos a Jehová, de los que amamos al Señor, ¿verdad? Bien, buen hijo y fiel, sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Esto aplica, ¿verdad?, en la eternidad y aplica aquí también. ¿Se recuerda la parábola de los talentos? El Señor repartió y aquel, ¿verdad?, que no usó lo que Dios le delegó, que no fue fiel, se lo quitaron y se lo dieron al que sí había sido fiel, y en premio de su fidelidad. Y hablando de talento, ¿verdad?, son cuantas cosas hay: recursos, delegar, bienes materiales, bienes espirituales, todo ello cae dentro de esa descripción. Eso mismo hizo el Señor aquí con Salomón.
Qué interesante, en el verso 14 dice, y si tú anduvieres en mis estatutos, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, en algún momento, ¿verdad? Cuando se echó a dormir, en el verso 5, ¿verdad? Estaba en Gabaón, parece que después del holocausto se acostó a dormir y allí tuvo esta visión. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, donde Jehová había mandado a que se hicieran los holocaustos. Y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Va bien? Fíjese que él entendió que era un sueño, pero no dudó que era verdad. Amén. Él no dijo, ¿será verdad? ¿Ah? Vuelvo y digo, ¿cómo usted sabe que el Señor le ha dado sabiduría? Porque usted sintió se le puso la carne de gallina de un lado y del otro no. ¿No? ¿Cómo usted sabe eso? Pues, exacto, usted tiene que ponerse a usarla. Amén. El Señor le va a dar la oportunidad para que usted use esa sabiduría para su gloria. Amén. Eso es importante. Manita Rosana. Exactamente. Sí. Cierto lo que dice la hermanita Rosana, el Señor nos va a dar sabiduría en la medida que se la pidamos. Amén. Hermanita. Y esa primera Lucy. parte, ¿cómo usted cree que la cumplió Salomón? Si anduvieras en mis caminos, precisamente es lo que vamos a ver ahora en estas últimas porciones, que vamos a leer de pasada. Que Salomón anduvo en los estatutos del Señor, pero un momento dado dejó de caminar por ellos. ¿Okay? Y eso le pasó al pueblo judío también, que el Señor le dijo más o menos algo así. Exactamente. Exactamente. Y lo que pasó, lo que iba a pasar con los reyes, ¿verdad? Que eventualmente irían a guiar al pueblo a la idolatría y a dejar a Jehová, ¿verdad? Después de Salomón, y vamos a decir empezando con Salomón, a pesar de que hubo un despertar con David y hubo un decaimiento con Saúl en sus últimos años también, pues aquí vemos que estaba empezando esa tendencia. Y después vamos a ver adelante cuando se divide el reino del norte, ¿ok? Israel, empezando con Jeroboam I hasta el último rey, todos fueron malos. Ninguno temió a Jehová. Allí había gente de la calaña como Acab, con su esposita Jezabel, para que usted tenga una idea de la calaña de reyes que había allá. Entonces en Judá hubo reyes temerosos de Dios y hubo otros que no, era como mitad y mitad. Pero sí hubo más persistencia en temer a Jehová en el reino del sur que en el norte, en el reino de Judá. Pero con todo y eso, eventualmente el primer reino que cae presa de Babilonia, primero Asiria, después Babilonia, es el reino del norte. Y 120 y pico años después cae el reino del sur, cae Jerusalén. Como quiera, cayeron esclavos del rey de Babilonia. ¿Okay? Eso es lo que nos narra la palabra ya al fin del capítulo de los reyes. ¿Ok? ¿Tuvo que ser así? No. Esta promesa era para todos ellos. O sea, cuando el pueblo entró en la tierra prometida, si se hubieran quedado pegados a Jehová, como les dijo Josué, ¿se acuerdan? Escogeos hoy a quién sirváis. Nunca pase esto de que nosotros dejemos a Jehová. Y él le dijo, ustedes no van a poder servir a Jehová, porque ustedes en cuanto vieron la cara yo para acá, van a empezar a adorar muñecos otra vez. Nunca pase eso que nosotros dejemos a Jehová para servir a estos dioses. A Jehová seguiremos y a él obedeceremos. Y al pasar el tiempo, cuando usted va al libro de los jueces, dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que le daba la gana, en palabras nuestras. ¿Okay? Ahora le dio el Señor la oportunidad de, ahora sí hay rey. Quiere decir que ahora la gente no hace lo que le da la gana. Vamos a ver si entonces hacen la voluntad de Jehová.
Y empezamos y hasta ahora vamos bien. Pero entonces, cuando el rey se aparta de Jehová, el pueblo se aparta de Jehová también. Eso lo vamos a ver en esta reseña próxima. ¿Ok? La petición de Salomón agradó a Jehová, ¿por qué? Que era lo que Jehová quería, que el rey dependiera de él. Amén. ¿Hubiera habido otra petición que hubiera agradado más a Dios, más que el deseo de tener sabiduría? Me pongo a pensar, pienso que no. Yo creo que esa era la correcta. Precisamente lo que Jehová estaba esperando, por eso fue que Jehová se agradó tanto. ¿Ok? Ahora, hablando de Jehová, ¿qué revela sobre su naturaleza el hecho de que él le dio a Salomón más de lo que Salomón pidió? Amén. Esa sabiduría del Señor. Exacto, como dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En ese caso se equipara a la sabiduría que pidió Salomón. Y las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Es cierto? Amén. Y si podamos hablar de la generosidad de Dios en nuestras vidas. El Señor es bueno, el Señor es sabio y el Señor es misericordioso. Y siempre, siempre, siempre nos da más de lo que merecemos. Porque como nosotros no merecemos nada, todo viene por añadidura, hermanito. Amén. El Señor es bueno con nosotros, siempre, siempre, siempre. Cuando usted estaba perdido en delito y pecado, Cristo había muerto por usted. Amén. Cuando usted ni sabía que estaba perdido, lo sentía, pero no lo sabía, ya Cristo había dado su vida por usted. Amén. Así que, ¿qué podemos decir? Dios se agradó de la petición de Salomón, ¿verdad? Esa petición estaba centrada, ¿verdad?, en él querer hacer correctamente lo que Jehová le había encomendado, era ser rey. Y no irse a las comparaciones con el mundo, ni mucho menos al egoísmo de su corazón. ¿Bien? Que tres peticiones, ¿verdad?, que pudo, ¿verdad?, haber pedido eventualmente, era larga vida, riqueza o la muerte de sus enemigos. Pero el Señor se agradó de que él le pidiera sabiduría, eventualmente le dio todas estas cosas también. Así que Dios prometió darle, Jehová prometió darle a Salomón un corazón sabio y entendido. Amén. Así que, y por encima le dio todas las otras cosas. Amén. Porque el Señor es bueno. Y así hace él con nosotros, manito James. Sí. Sí. Exactamente, no lo que uno pide, sino la intención con lo que se pide, con la cual se pide, exactamente. Muy cierto. Ah, no, exacto. Esa sería, por ejemplo, una respuesta de libro, como la que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Hace un rato. Exactamente, exactamente. Si vamos a decir del libro, pues yo voy a pedir lo que pidió Salomón, porque Salomón pidió eso y le dieron lo otro también. Pues si esa es la intención de nuestro corazón, it's not going to happen. Porque precisamente esta es la integridad del corazón que el Señor ve. El Señor sabe lo que está en nuestro corazón. Amén. El Señor sabe si le amamos o no. Y hasta cuánto le amamos. Como el Señor sabía hasta dónde llegaba el amor de Pedro. Amén. Pero Pedro, ¿verdad?, reconocía que no amaba al Señor como el Señor quería que le amara, ni como el Señor le amara a él. Eso no le impidió servirle y eventualmente amarle, ¿verdad?, como Jehová quería que le amara. Bien importante. Así que, déjeme ir una porción acá, porque hay otras estampas también. Vimos que, qué mejor petición que la de Salomón. Amén. En su momento apropiado, lleno del Espíritu Santo de Dios, pidió lo que era correcto. Y el Señor, podemos decir, lo llevó a través de todo su reinado, la gran parte de su reinado, agradando al Señor. Le concedió construir el templo, le concedió
tener un reino impactante en todos los alrededores, ¿ok? Le concedió, ¿verdad?, la estampa, ¿verdad?, como vemos aquí, el ser sabio, en esta estampa que vemos de las dos mujeres rameras, ¿amén? No la voy a leer por completo porque el tiempo nos traicionaría, pero dice la palabra aquí en el capítulo 3, un poco más adelante, ahí mismo estamos leyendo, de hecho el verso 16 en adelante, como prueba de muestra de su sabiduría, hubo dos mujeres rameras. El contexto aquí nos habla de ellas, no en sentido de juzgarlas, porque estaba mal que fueran rameras, pero dicen que las dos habían dado luz a un hijo cada una, pero viviendo en el mismo lugar y durmiendo, parece que una ahogó al hijo sin querer de noche, y entonces después hubo una riña, ¿verdad?, sobre de quién era el hijo. Una sabía que el hijo era de ella, pero la otra quería apoderarse de él, y fueron con este dilema delante del rey Salomón. Y Salomón dijo, ¿qué pasa aquí? Esta dice que el hijo es de ella y la otra dice que el hijo es de ella. ¿Cómo vamos a saber? Pues nos mandó a buscar una espada. Y dijo, dame acá al muchacho, yo lo voy a partir por la mitad, le voy a dar la mitad a esta, la mitad a esta. ¿Qué quería él? Él lo que quería es confirmar quién amaba al niño. Y una dijo, dáselo a aquella. Y cualquier otra persona pensaría, es que pues esa se rindió y se lo va a dar a la que era la madre. La madre dijo, yo prefiero que viva a que me lo den a mí, o que lo maten. ¿Ves? La otra, para sellar con broche de oro, dijo, pues así mismo, jájalo, ni para ti ni para mí, jájalo, y me da la mitad para mí y la mitad para la otra. Para que tú veas cómo se reveló, ¿verdad? Se reveló el corazón de las dos ante esta prueba que puso Salomón. Y dice que el pueblo se maravillaba de la sabiduría. Oyó Israel aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entendieron que Jehová le había dado sabiduría. Ay, qué bueno eso. Dice que temieron al rey. Cuando saben que el rey es sabio, entonces todo el mundo tiende hacia la sabiduría también, porque eso se pega. Y así pues fue de gran bendición para Israel. Bueno, aquí vemos la ilustración de lo que iba a pasar, ¿ves? Ok, más adelante, ahí mismo, 8, ¿verdad? El capítulo 8, verso 22, se nos narra cuando entonces Salomón dedica el templo, él traslada el arca del pacto al templo que construyó. Y delante de todos ellos, entonces él hace oración a Jehová y dedica el templo. La porción que se nos narra en Segunda de Crónicas 5 dice que cuando hubo orado y agradado y invocado el nombre de Jehová, y aquí lo dice también en verso 11, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron, capítulo 8, verso 11, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, se había manifestado, en la nube es la gloria. Cuando llaman la gloria, la palabra que usa es Shekinah, la gloria, la presencia de Dios allí. La que típicamente estaba entre los querubines encima del arca, en el propiciatorio, pues había llenado la casa. Como quien dice, Jehová agradándose de la casa que le hizo Salomón. No sé qué más le hacía falta a Salomón. Si se pone mejor, se daña, pues pasó que en el capítulo 11 de aquí allá, mire, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Aquí amó en un sentido figurado, ¿verdad? Porque se supone que el esposo ama a la esposa. Pero there is only so much love you have. Porque la palabra del Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a 700 esposas. No lo dice así, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hay un fundamento bíblico para ello, pero en este caso Salomón amó a las de Moab, a las de Amón, a las edomitas, a las de Sidón y a las eteas.
De esas eteas fue las que Esaú tomó por esposa, de esa cepa, de las eteas. ¿Ok? Y Rebeca decía, me tienen hastiada estas nueras mías que ha tomado Esaú, porque las tomó de maldad, para darle duro a la mamá, porque la mamá prefería a Jacob y no a él. ¿Acuerdas de eso? ¿Para qué quiero yo la vida? Decía ella. Como quien dice, ya me tiene, yo no quiero ni vivir, que el hijo mío esté casado con semejantes mujeres. Pues Salomón escogió de entre ellas también, para que usted vea. Dice, a esas gentes había dicho Jehová a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, dice ahí. Y el amor alcanzaba a 1000 mujeres. Sí, un corazón grande. La verdad que uno lo dice, poco le pasó a Salomón, porque es que esto no es bíblico. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. ¿Ves? Por eso que la mayoría de su tiempo, podemos decir, vivió agradando al Señor. Pero 1000 mujeres no se coleccionan en 3 o 4 años. O sea, él tuvo que haber estado desde mucho tiempo. ¿Y qué ilustraba el tener 700 esposas y 300 concubinas? En esos reinos orientales, el poder territorial y el poder militar y el poder económico de un rey se medía por el harén que tenía, porque esto es un harén, tenía un montón de... Yo que uno busca en los libros de historia, no había un harén de esta categoría. Usted se imagina cómo tenía que hacer esos edificios y el ejército de gente para atender las 700 esposas y las 300 concubinas, para cuidar la salud de ella, tenerla aceptable para el rey, todos los trajes, porque no era con ticheres, era con todos los trajes y todas esas cosas para allá, para acá, las dietas y todo eso, el itinerario, la noche que iban a estar con el rey, las noches que no, ¿sabes? ¿A quién le tocó? ¿Sabes? Todo ese asunto, eso era una empresa completa aparte. Imagínate, para mí, mujer, tendría que haber una cosa de 4.000, 5.000 personas ahí pendientes de... ¿Ah? Claro. ¿Qué quería? Compararse y sobresalir y exceder en ese tipo de medidas a los reyes vecinos. O sea, es evidente que lo que desahució al principio de no hacer como hacían los demás adorando en lugares altos, pues ahora estaba haciéndolo de nuevo, tratando de medir su riqueza y su poder como lo hacían los demás reyes, y que Jehová había dicho, no te juntes con la gente, especialmente mujeres que no tienen temor de Jehová, de estos pueblos, porque va a pasar que te vas a tornar como ellas. Y así pasó. ¿Ok? ¿Ve? Su corazón se inclinó tras dioses ajenos. ¿Ok? Así que Salomón, pues cuando venía fulanita, ¿verdad? La esposa número 229, y decía, yo quiero adorar al que sea, a Milcom, ¿ah? O a Dagón, o a Baal, o a Astoret. Pues él iba para allá y le estaba bueno, y él mismo adoraba dioses ajenos. Salomón siguió a Astoret, dice el verso 5, mira eso, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Sabes cuál monte es ese, verdad? El monte Moría. Pero tuvo la osadía de en ese mismo monte que queda frente al monte de allí, el monte de los olivos, hacer allí un templo a Quemos y a Moloc. ¿Sabe cuál era Moloc, verdad?
en el que sacrificaban los niños. Ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Por qué? Porque ya se ve que tenían mujeres que eran amonitas, lo dice claramente allí. Y mujeres moabitas, claro, a sus dioses. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces en el templo y cuando se le apareció en visión. ¿Voy a decir algo, Josué? Exactamente. Sí. Mm. Muy cierto. Eso es cierto. El texto de Josué, el texto que está aquí abajo. Así mismo. Porque ¿cuál es el problema de ellos? Que eso no agradaba a Jehová y eso es lo que hace que eventualmente se desvía su corazón. Empezó temiendo a Jehová con sabiduría. Y usted dirá, ¿y a dónde se fue la sabiduría ahora? Bueno, no ahora. Cuando empezó a desobedecer al Señor tomando mujeres extranjeras. La primera, la hija de Faraón. ¿Qué tenía que estar tomando la hija de Faraón? ¿Por qué no se casó con alguien, una mujer que tuviera temor de Jehová? ¿Amén? Y por ahí empieza. O sea, las caídas y los resbalones y las matas que uno se da no empiezan de cantazo. Empiezan cuando uno empieza a desviarse del Señor paulatinamente. Y eso llevan a uno, ¿verdad?, a la ruina, como bien dice Josué. El Señor lo había mandado aquí. No debemos estar, ¿verdad?, teniendo comunión con quienes no aman al Señor. Él no guardó lo que le mandó Jehová, dice el verso 10. En el verso 11 dice Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, 1 Reyes 11:11, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Primero le dijo, te daré, ¿verdad?, larga vida, y el reino, ¿verdad?, hasta bien viejo, no nos dice hasta cuándo, pero es evidente que por la desobediencia Jehová también lo descartó. Manita Rosana. Para ese tiempo lo que se entiende es que estaba el profeta, ¿verdad?, no sabemos si estaba vivo para este momento, Natán, el mismo de David, de aquel tiempo. Es posible que todavía estuviera vivo como tal, pero sí es cierto, no se nos habla de nombre, que hubiera un profeta, como diríamos Samuel, Natán, ¿verdad?, como tal. Pero yo estoy seguro lo había, porque en muchas ocasiones no se mencionaban de nombre. De hecho, a veces venían, el varón de Dios vino y le habló a tal, y no se nos dice ni el nombre del varón de Dios en muchas ocasiones. Pero yo estoy seguro que consejos no hubieran faltado. Amén. Lo que sucede es que el varón no quiso escuchar. ¿Ok? Así que, importante. Nosotros podemos ver cómo se manifiesta el poder de Dios en nosotros, pero tenemos que persistir en amar al Señor. O sea, uno no ama al Señor y después sigue la vida cristiana por impulso. Tiene que andar con el Señor todos los días. Amén. Y agradar al Señor de día en día, cada día que el Señor nos da nuevo. Amén. Aprovechar, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad hoy, guiado por tu sabiduría. Mira, y hazme amarte más todos los días. Amén. Y el Señor nos va a ir llevando. Cuando veamos la tentación hacia lo malo, hacia desviarnos del Señor, echarlo fuera. Persistir, persistir, persistir. Amén. Porque el enfriamiento de Salomón viene cuando se acomoda. Está todo aquí. Pues,
ahora es a demostrar quién soy. Y empezó a abarcar, a expandir su reino y todo, y el Señor a probar su corazón. Eventualmente el Señor constató que su corazón se había apartado de él. Cuando David pecó con Betsabé, ¿qué era? Que estaba pajuateando allá en su palacio. El Señor no nos manda a estar apajuatados, ni a estar pendientes, ni soñando con musaraña, ni en tonterías. Nos manda siempre a estar, ¿verdad?, pendientes de sus estatutos, de no apartarnos de ellos, amén, y de huir de las tentaciones. En el momento que David decidió ver la tentación, y en lugar de decir, la tentación está acá, pues yo voy a coger para aquí, como hizo José, pues el resto de la historia usted lo conoce. Hermanito Héctor. Ajá. Es posible. Es posible. En Eclesiastés, él decía, pues, la vida en un momento dado, el que va leyendo el libro al principio, pensaría que el que lo escribe dice, haz lo que te dé la gana, si total, al final todo va a quedar igual. Pero él al final él dice, no, teme a Jehová, porque este es el todo del hombre, dice. El final de todo discurso es este, dice. ¿Ok? Como que resumiendo esa búsqueda de las cosas que sí realmente permanecían para siempre, que es todo el tema del libro de Eclesiastés, cuando usted viene a ver. Muy cierto. Manita Lucy. Ajá. Ese mismo Eclesiastés dice, yo todo lo he tenido bajo el sol. Pues, hablando de él, me dice todas las cosas que él tenía, como dice. Y eso pues no me satisface. ¿Okay? Porque todo eso es vanidad y aflicción de espíritu, decía él. ¿Okay? Amén. Así que eso es buena lectura también, hermanita, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Ahora, si usted ya conoce completa la historia de Salomón, ¿verdad? Y ahora en el contexto de la vida de Salomón, usted lee Eclesiastés y puede ver la reseña, ¿verdad? Imaginándoselo a él, cuando él plasmaba todas estas vivencias en el libro. Amén. Gloria a Dios, ahí vamos. Pues, la semana que viene, hermanito Josué va a hablar de Asa, no de la batata, de Asa. El rey de Israel, destructor de ídolos, así que lea Segunda de Crónicas 13 al 16. Amén. Ahí está Asa. Esto va a estar Asa, hijo de Abías. Y reinó Asa, el cual tuvo sosiego el país por 10 años. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. Vamos, pero no vamos a adelantarnos, el hermanito Josué nos va a llevar por allá. Amén. Jueves, martes que viene, Dios mediante. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Pues les invito a que estemos de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude a el resto de esta noche poder después llegar bien a nuestra casa y poder descansar. Amén. Para el día de mañana. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por esta bendición que nos has dado. Gracias por toda tu misericordia con nosotros. Gracias, Padre, por habernos llevado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque por la veracidad de tu palabra podemos constatar que tú cumples tu palabra. Y vemos también el ejemplo a seguir y el ejemplo que no debemos seguir también en estos siervos tuyos, Padre Santo. En un momento dado fueron fervientes, pero después tornaron su vista tras las cosas que no convienen y cayeron, Señor, en mal estado. Ayúdanos, Padre Santo, a siempre serte fieles, Señor, que día en día nosotros escojamos el agradarte en todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Permítenos, Señor, siempre ser fieles hasta el día que tú nos llames a tu presencia, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, también ahora a llegar con bien a nuestras casas
y que después de ello podamos descansar para el día de mañana. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos tu bendición también por los hermanitos que están conectados remotamente y a los que están indispuestos, Padre, por alguna otra situación. Ayúdale, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Y los hermanitos que están allá conectados también, Dios me les bendiga. Que duerman bien. Gloria a Dios.